Listo, entonces tienes 60 minutos. ¿Quieres que te avisemos 10, 15 minutos antes de que se te termine tu tiempo? Sí, no tengo problema. De hecho, Perfecto. en un momento voy a compartir un relojito, pero está Muy bien, bien. perfecto. Muchas gracias. Adelante, gracias a ti, Vladimir. Gracias Muchas por gracias, estar gracias aquí. por permitirme estar aquí. Es un gusto estar con ustedes. Me presento, Vladimir, codependiente. Eh, Fíjense qué interesante el tema que me permiten compartir el día de hoy con ustedes. Sobre todo en el hecho de, puse 58 minutos para no tomar esos dos que estábamos en la bienvenida, ¿no? De todos modos, estaré muy atento. Em, Fíjense que es muy interesante cuando me dieron una oportunidad me contactaron, me dieron una oportunidad de hablar de este tema. Me hizo recordar en algunas ocasiones algunos elementos importantes con respecto al programa y sobre todo el hecho en lo que significan las recaídas. Alguna ocasión llegué a escuchar que en nuestro programa no existían las recaídas, eran tomadas de otra fraternidad. Sin embargo, fíjense que en este librito, libro azul, casi hasta atrás, existe una parte, página 114, que habla de los resbalones en poda. Entonces, voy a tratar de compartir con base en esto y un poco de algunos otros elementos que en ocasiones utilizo para poder tomar en cuenta cómo lo resuelvo. Dice, ¿qué es un resbalón en coda? Los diccionarios dicen que un resbalón significa tropezar, caer, equivocarse o cometer un error. Cuando esto lo aplicamos a nuestra codependencia, encontramos el mismo significado. Al abordar las interacciones o las circunstancias de la vida, por un momento volvemos a utilizar los comportamientos codependientes. Un resbalón codependiente también se llama recaída o desliz. Recordemos que no existe abstinencia completa en nuestra recuperación. Somos humanos y cometemos errores. El cómo enfrentamos esos errores es lo que realmente cuenta. Nuestro 10.º paso nos ayuda a tratar esto. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. También tratamos de recordar que nuestros errores nos ayudan a establecer qué aspectos de nuestra recuperación debemos trabajar y pedir ayuda a nuestro poder superior. Si seguimos recayendo, podemos considerar la necesidad de volver a trabajar los pasos en ese aspecto específico. Esto nos brinda la oportunidad de profundizar en el entendimiento y sanación de nuestro problema y en el desarrollo de conductas más sanas. Nos ha resultado de gran ayuda evitar el autocastigo o vergüenza por nuestras recaídas. Al recordar que la vergüenza es una parte de la codependencia, notamos que cuando nos avergonzamos y nos caemos por nuestros propios errores, solo estamos avivando el fuego. El perdón, el amor y la perseverancia provienen de nuestro autoparentamiento y son las claves para trabajar nuestras recaídas codependientes. Fíjense qué bonito cómo habla esta parte del libro, nuestro libro base, con respecto a mí, que soy una persona que en ocasiones creo que tengo la culpa de todo. Soy un ser culpígeno o incluso puedo llegar a pensar que por no haber hecho tal circunstancia estoy viviendo estas emociones o estos resultados. Con el tiempo he aprendido que lo más importante es identificar cuál ha sido mi equivocación, en qué me equivoqué, cuál ha sido mi error, porque justamente aprendo más de mis errores que de mis aciertos.
En muchas ocasiones, cuando llegué al programa, me acuerdo que creía que yo controlaba todo, que yo tenía la potestad, que yo sabía cómo se podía generar todo, que yo tenía la respuesta para todo. Sin embargo, poco a poco y al cabo de cierto tiempo, fui identificando esta relación muy particular con mi poder superior. Esto es lo que me ha brindado y me sigue brindando la oportunidad de identificar precisamente en dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Esas recaídas, esos resbalones, esos errores, son los que me permiten identificar precisamente en dónde tengo que empezar a trabajar. Me acuerdo cuando llegué al programa, yo creí que me iban a decir cómo solucionar mi problema que tenía en ese momento y ya. Dije, fácil, 2 semanas me dicen cómo arreglo esto y me voy, ¿no? Me acuerdo cuando llegué, en el lugar en el que llegué, teníamos eh, unos cuadros, ¿no? Como hay en casi todos los lugares presenciales. Y en esos cuadros estaban los pasos, eh, las tradiciones, las promesas. Dije, esto está más fácil de lo que pensaba, me aprendo esto y pues rápido, me voy. La verdad es que llegué hace tiempo y sigo aprendiendo. Todas las ventajas que he aprendido y que tengo para poder seguir avanzando es la literatura. En la medida que yo llego al programa, yo me acuerdo que llego desprovisto de toda idea y de todo ánimo en el creer que puedo solucionar mi problema. Llego con mi dilema espiritual, llego con esta idea de que no puedo yo identificar qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, qué estoy haciendo mal. El programa me dice que intento satisfacer esta necesidad de obtener alguna sensación de seguridad, de autoestima y de bienestar. Ese es mi dilema espiritual, es lo que necesito aliviar. Obviamente, en la medida en que empiezo a conocer el programa, que empiezo a identificar algunos elementos, que empiezo a escuchar a los compañeros, lo que comparten, empiezo a entender que se trata de un viaje maravilloso. Y lo que yo en un principio creía que solamente se trataba de solucionar el problema que tenía en ese momento, el programa me invita a que empiece a aplicar estos pasos en todos los elementos de mi vida, en todos los circunstancias y en todo lo que necesito hacer. Y justamente de manera muy torpe en un principio, empecé a procurar atender lo que el programa me decía. El programa me dice, utilízalo en todos tus asuntos. En la medida que he ido avanzando, que he ido aprendiendo más del programa, lejos estoy de decir que ya me alivié, ya logré la recuperación completa, que ya no necesito ir a juntas. Cuando llega en mí ese pensamiento es cuando más tengo que apegarme a la literatura, cuando más tengo que buscar un lugar para poder escuchar a los compañeros, hacer esa conexión directa con el programa, escuchar qué tiene mi poder superior que decirme a través de los compañeros. Es en este sentido que también el programa me empieza a dar herramientas maravillosas, porque yo me acuerdo cuando en algún momento volví a tener esta reacción o esta actitud o esta respuesta o vaya, cualquier tipo de
eh, elemento que me llevara a tomar alguna de las actitudes o fases codependiente. Yo me acuerdo que me enojaba y decía, pero si esto ya lo había superado, pero si esto ya no lo hacía, pero si esto ya lo estaba resolviendo de otra manera. El detalle es que la misma codependencia, las mismas circunstancias de vida van cambiando y las circunstancias se presentan en diferentes momentos. Entonces es cuando puedo recurrir a la literatura y la literatura tiene elementos maravillosos. Normalmente cuando me siento recaído o cuando siento que estoy haciendo algo mal o cuando empiezo a no encontrar respuestas, normalmente mi primera reacción es buscar a mi padrino, pero también debo de entender que no siempre va a estar para resolverme las dudas o las preguntas o para resolverme algunas circunstancias. Tengo que empezar a resolverlo yo también yo mismo. Y en mi caso, en caso de que no lo haya resuelto de la manera adecuada o que lo haya hecho totalmente al revés y en definitiva haya puesto todo eh, vuelto de cabeza, entonces ya puedo con el padrino decirle, mira, fíjate que me sucedió esto, intenté aplicar esto, pero me resultó totalmente al revés. ¿Esto por qué lo hago? Por el hecho de empezar a hacer las cosas por mí mismo. Algo que he aprendido en el programa es intentar hacer las cosas que puedo hacer por mí mismo. Eso no significa que no pida ayuda. Pido ayuda cuando ya intenté varias cosas y ninguna me salió o quedó peor. Entonces cuando pido ayuda y digo, échame la mano. Normalmente a quien sí le pido ayuda inmediata es a mi poder superior. Es con quien convivo de manera muy, muy natural, de forma cotidiana. Y la verdad es que me siento muy acompañado, me siento confiado, me siento tranquilo, porque sé que todas las cosas que yo voy haciendo las hago con base en los principios que voy aprendiendo de Coda y la misma ética que voy aprendiendo. Hay un folletito, me encanta la literatura. Hay un folletito, creo que ahí se puede ver, herramientas para la recuperación. Y es donde normalmente asisto a revisar en primera instancia cuando me siento recaído. Y lo primero que tengo, y nos lo dice la literatura, ¿no? Nos dice, la mayoría de la gente al escuchar la palabra herramientas piensa en elementos como martillos, destornilladores, llaves y otros artículos. En Coda, utilizamos nuestra propia variedad de herramientas para crear un cambio en nuestras vidas. Y estas vidas obviamente van en nuestras actitudes. Nuestro plan para la recuperación y la codependencia incluye seguir los 12 pasos y las 12 tradiciones, asistir a reuniones, trabajar el programa con un padrino, confiar en un poder superior e incorporar en nuestra vida cotidiana las herramientas para la recuperación. Sé que en este momento hay quien pueda pensar, sí, claro, es muy fácil decirlo, pero ¿qué tal el hacerlo? Fíjense que en la medida que fui revisando el programa, que fui aprendiendo, que fui aplicando el programa, porque lejos de aprenderme la literatura de memoria, en mi caso no me sirve. Eh, Más bien lo que he hecho es identificar en qué momento puedo aplicar los pasos, en qué momento puedo aplicar las herramientas. Por eso tengo a la mano mi material. El primer elemento importante para mí es romper el aislamiento. ¿Qué sucede cuando me siento recaído, tengo una recaída? Lo que busco es alejarme, ¿no? Voy a mi cueva, me quiero ir a meter a mi cueva y decir, aquí nadie me conoce, aquí nadie me ve, nadie sabe qué hice, ¿no? Nada más yo y la persona a la que se lo hice. Aquí voy a estar un rato y me aíslo
pensando que esa es una solución, cuando el programa me dice, busca una junta, no te aísles. Lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda. Hay que romper el ciclo del aislamiento. Nos dice, el programa de CODA sugiere que no podemos recuperarnos solos. Tenemos que tomar una decisión consciente para buscar la ayuda de nuestro poder superior y de otros miembros en CODA en recuperación, con el fin de trabajar el programa. Obviamente esto me lleva porque tengo miedo al rechazo y prefiero no revelar esas vulnerabilidades. Pero algo que también he notado es que el mismo programa me enseña a ser vulnerable, a aceptar esa vulnerabilidad. Y en esa misma vulnerabilidad, aunque suene un poco extraño, encuentro la fortaleza que requiero precisamente para poder relacionar y seguir avanzando. Al momento de yo cambiar la forma, cambiar el hecho de sentirme culpable por volver a tener actitudes que según yo ya había superado, el detalle es que al menos ahora me doy cuenta, al menos ahora puedo detener la cascada de eh, circunstancias que venían detrás de esa recaída. Puedo detener el momento y decir, algo está pasando, algo estoy haciendo mal. Al darme cuenta, obviamente supero, sigo avanzando conmigo mismo. Otro elemento importante que puedo tener a la mano y que tenemos hoy en día son los mensajes de texto. Tengo un chat, tengo una forma de mandar un mensaje al padrino, a la madrina, a algún compañero de confianza. Oye, fíjate que me siento así, hoy estoy haciendo esto, hoy está pasando esto otro. Esto me ayuda en esta forma de romper el aislamiento, sobre todo de no sentirme solo, ese abandono, lo puedo empezar a reducir. Otro elemento importantísimo que me sirve cuando creo o me siento que estoy recaído es asistir a las reuniones. Cuando yo asisto a una reunión, en muchas ocasiones escucho la respuesta a la pregunta que incluso no he hecho. Cuando alguien comparte, el poder superior me regala esas palabras y es donde encuentro la respuesta que estaba buscando. O incluso me puedo dar cuenta que mi problema no es tan grande como el de la persona que está compartiendo. Me empieza a dar perspectiva. Empiezo a identificar algunos elementos importantes y descubro esa distancia entre mi problema y el problema del de enfrente. Eso no significa que me voy a buscar solucionar el problema al compañero. Simplemente es tomar en cuenta, escuchar. Recordemos que parte fundamental de nuestras reuniones, de nuestra fraternidad es el anonimato. Es por eso que dejamos afuera de nuestras reuniones aquellas cosas que no nos sirven. No importa quiénes somos, profesión, intereses. Aquí importa lo que podemos compartir. Hay que anteponer los principios a las personalidades. La tradición 12 sí nos lo dice. Otra forma en la que puedo salir del aislamiento y sobre todo empezar a detener un poco la caída o el resbalón son los lemas. Tenemos ciertos lemas en unos folletos muy pequeñitos. Hay ciertos lemas, incluso los pueden buscar en internet. Podemos encontrar los lemas que tenemos dentro de nuestra fraternidad. Esos lemas durante mucho tiempo me han ayudado precisamente para estar muy tranquilo y sobre todo identificar
¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Tenemos algunos, como puede ser las afirmaciones que tenemos en nuestra página de Coda. Tenemos un folleto de afirmaciones pequeñito. Esas afirmaciones, una dice, me pasan cosas buenas, acepto cada una de ellas porque las merezco. ¿Qué está pasando con esta afirmación? Me está llevando a la parte positiva. Está dejando de lado la parte culpígena que dice, ya ves, siempre lo rompes, ya ves, siempre haces cosas mal, nunca haces cosas bien, siempre es lo mismo contigo, ¿no? Si cambio la forma de pensar, cambio el mindset, cambio la forma en la que tengo de echarme la culpa, puedo avanzar y puedo avanzar mucho. Otro elemento importante que aplico, sobre todo cuando en ocasiones tengo este sentimiento de volví a recaer en algo que no hacía tiempo que no hacía o volví a buscar, etcétera, es empezar a agradecer. La afirmación nos dice, estoy agradecido por todo lo que soy. Si yo me doy cuenta de que no soy una persona de tercera, que vale la pena que lo que soy, que vale la pena lo que pienso, empieza a cambiar esta forma, empiezo a ser diferente. Y me lleva a la que dice, soy suficiente y tengo suficiente. En algunas mentalidades se dice que hay que pensar en abundancia, hay que pedir desde la abundancia, no pidamos desde la carencia. Y sobre todo es, ¿qué intención tengo? ¿Cuál es mi intención? Normalmente yo diario me despierto con la intención de que ese día me vaya muy bien, pero a veces pasan cosas y son cosas externas y puede ser desde el que se me cruzó en el camino, que aventó el coche, el que hizo cualquier circunstancia que lograse enojarme. La parte importante es cómo lo tomo. Y esto va más allá de decir hay que tomarlo con filosofía. Digo, sí, pero ¿cuál? ¿No? Dime con cuál filosofía. A veces he preguntado a gente, dime con cuál filosofía. Entonces, como que no esperan la pregunta, ya no lo hago, ¿no? Antes lo hacía por maldoso, ya no lo hago. Les digo, sí, gracias. La filosofía con lo que lo tomo hoy en día es el programa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi participación? ¿Ante qué me tengo que rendir? Eh, y sobre todo la confianza plena en mi poder superior, que Él va a solucionar todo de la mejor manera, incluso de una manera en la que para mí puede ser incomprensible. En muchas circunstancias o decisiones a veces son formas diferentes. Otro elemento importante que he desarrollado, de por sí lo tenía, pero en algún momento lo dejé un poco de lado, es estar de buen humor. Eh, el programa nos dice, muchos codependientes experimentamos infancias infelices y como adultos tendemos a tomar la vida demasiado en serio. En la recuperación aprendemos a utilizar el humor de una manera saludable a través de la búsqueda de la ironía en una situación, compartiendo bromas que no generen vergüenza o simplemente jugando a sernos los tontos. A medida que nos ponemos en contacto con la parte espontánea, creativa de nosotros mismos, experimentamos más oportunidades para la alegría espontánea y la risa. Esto me lleva a no tomarme demasiado en serio. Yo no puedo creer que las peores cosas me suceden solo a mí. No, simplemente son circunstancias, son momentos, son incluso a veces son sentimientos. ¿Qué pasa cuando de pronto me llega un sentimiento? Estoy en casa, estoy tranquilo, estoy
A mí les he de compartir, normalmente me sucede cuando estoy bañando en las mañanas. Yo creo que es cuando el cerebro está hidratándose, no sé, empiezan a llegar los recuerdos de circunstancias pasadas y hagan de cuenta que es como si de pronto me estuviese queriendo noquear la misma enfermedad, ¿no? Se desata normalmente en las mañanas. Eh, ¿Qué pasaría si yo abriera de par en par la puerta y dejara pasar esos sentimientos, esas ideas? Bueno, tendría un día terrible, porque normalmente me hace recordar no la mejor parte, me hace recordar la peor parte, la parte que duele, la parte que daña. Y puede a veces darse el caso de que estoy un par de horas todavía rumiando esa idea, ese sentimiento, ese recuerdo. Entonces, lo que normalmente hago es simulo una mesa, le digo al sentimiento, al recuerdo, a ver, ven, pásale, siéntate, ¿qué me quieres decir? ¿Para qué te apareciste? Es como si le diera voz, ¿no? Entonces, lo primero que hace normalmente, según mi idea, es va a querer recordarme o va a querer decirme que no he hecho o sí he hecho tal o cual cosa. Y le digo, sí, adelante, ¿qué más? Sin embargo, lo que viene después es el regalo, es el aprendizaje, es la enseñanza, es ese mensaje pequeñito de, ¿recuerdas lo que pasó? Ten cuidado en no hacer lo mismo para que no vuelva a pasarte en esta circunstancia actual. Entonces, ahí es donde digo gracias. Gracias por ese recuerdo, por ese pensamiento, por esa circunstancia. Y puede ser una recaída pequeña, puede ser un resbalón pequeño. Hay veces que me puede durar un par de días. Afortunadamente, ya con esta práctica, esos resbalones o recaídas ya no duran semanas ni meses, sino simplemente días o a veces horas. Por la misma forma en la que he ido trabajando el programa y aplicando las herramientas que me da el programa. Eje fundamental desde mi punto de vista es la práctica espiritual, esta forma de contar con un poder superior, siempre y cuando yo haya decidido que así debe de ser. También respeto a quienes están en la búsqueda o quienes se denominan agnósticos. Yo cuando llego al programa llego totalmente agnóstico y muy peleado con mi poder superior, totalmente enojado. Estaba muy molesto porque, según yo, había permitido que pasaran ciertas cosas y no había solucionado otras. Pasó tiempo hasta que el mismo programa, la misma práctica de los pasos me fue llevando hasta este entendimiento de una relación muy bonita con mi poder superior. Y ahorita, todas las mañanas, lo invito a mi día, aunque yo sé que está, pero me gusta tener esa forma para mí. Es una forma como de decirme que estoy acompañado. Y la verdad es que el día es diferente, la forma es diferente. Estoy más atento, estoy más concentrado, estoy enfocado en lo que tengo que ir haciendo, porque también he entendido que en la medida que yo haga mi parte, él va a hacer su parte. Y hay cosas que a veces volteo y le digo, no sé cómo lo vas a hacer con esto, pero te toca, tú lo resuelves. Yo no lo voy a hacer. Yo estoy haciendo mi parte. Tú tienes que resolverlo de una forma u otra.
Y es en esa confianza que afortunadamente se realiza y se definen las cosas. Es claramente importante cuando llego a tener este tipo de pequeñas recaídas o resbalones, es poder aplicar la oración y la meditación. Paso 11. En mi caso me es fundamental la meditación y la oración. Y la oración para mí va más allá de tener una oración predeterminada o predicha o que sea como las que aprendí de niño. Va más allá de ello. Es el poder tener ciertas palabras que yo sé que mi poder superior va a entender a la perfección. Entre ellas, normalmente tengo un gracias, un perdón, un sí, un no. Y hay otras que simplemente nacen en ese momento y se dicen o las digo, ¿no? Y la meditación también me ayuda para poder identificar qué me está diciendo mi poder superior, qué quiere, hacia dónde me quiere llevar. Ahora, en lo que he aprendido con el tiempo es que no tienen que ser meditaciones tan largas, no tienen que ser meditaciones en ciertas posturas. Basta con manejar ciertos elementos base que me ayudan. Y uno de ellos, bien importante, es la respiración. La respiración hace un cambio significativo. Y hoy les puedo compartir, y lo pude aplicar y me fue fundamental. Eh, Venía de camino a la casa de ustedes en la tarde y por ciertas circunstancias que estoy viviendo, empezaba a ganar la ira, el enojo, ¿no? Entonces dije, ¿qué va a pasar? Tengo dos opciones. Seguir sobre ese camino que ya sé dónde me va a llevar y voy a gastar la misma cantidad de energía en tomar el camino opuesto. Empecé con mis respiraciones, empecé a estar tranquilo, a meditar, decir qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer y lo que no puedo hacer le toca al jefe. En su momento de mi parte. Y con base en ello es que puedo seguir avanzando. En ese sentido, en muchas ocasiones me acuerdo cuando empecé el programa y me acuerdo que escuchaba personas que hablaban de algunas herramientas y cómo se aplica el programa y los pasos. Y yo decía, bueno, está perfecto, pero ¿y qué pasa si no logré anotar todo lo que iban diciendo o no me compartieron el audio que dijeron que me iban a compartir? Pasó algunas veces, no digo que vaya a pasar, pasaba hace muchos años. Fíjense que encontré otro librito muy bueno, Manual de Bolsillo, 12 Pasos Codependientes Anónimos. Este librito me ha acompañado en algunos momentos y algo que he notado es que en la medida que voy leyendo de esta explicación de los pasos, los puedo ir entendiendo, los voy identificando, porque aparte me va dando pequeñas gotas de sabiduría. Por ejemplo, el primer paso me dice, en este momento no tengo que controlar a nadie ni a mí mismo. Si me siento incómodo con lo que otra persona esté o no esté haciendo, puedo recordarme a mí mismo que soy impotente sobre esta persona e impotente sobre mi compulsión a actuar de forma inapropiada. Híjole, ¿qué me quiere decir esto? No me tengo que meter. No me tengo que meter donde no me llaman. Fíjense que ya estoy tan habituado a no dar consejos en el programa, que en ocasiones cuando personas que sé que no están en el programa me dicen, oye, ¿qué me aconsejas?
Mi respuesta es, yo te sugiero que puedes hacer esto, yo te sugiero que puedas hacer otra cosa, ¿no? O sea, ya estoy tan metido en la idea de que no damos consejos, a veces lo que hago es, te voy a platicar una historia, te voy a platicar lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? El programa, en mi caso, me ayuda a sobrevivir con las personas que no están dentro del programa. Tampoco tengo que estar enarbolando una bandera de sí, yo voy a un programa y sí, yo me sé los 12 pasos y no lo necesito. Es lo bonito de esto. No lo necesito. No necesito el reconocimiento de los demás. Basta con mi propio reconocimiento. Basta con que yo me dé cuenta que estoy haciendo las cosas de manera diferente. Basta con que yo me sienta cómodo. Esto también es importante. Al principio, en muchas ocasiones sentía que me encontraba fuera de lugar, sobre todo cuando comencé en el programa, porque creí que estaba haciendo las cosas mal. ¿Y por qué creía que estaba haciendo las cosas mal? Porque empezaba a desaparecer la ansiedad, empezaba a desaparecer la preocupación, empezaba a sentirme tranquilo. Como era algo que yo no conocía, decía, algo está pasando, algo está mal, algo me falta. Poco a poco entendí que esos eran algunos de los regalos del programa, y no necesitaba todo aquello que me hacía sentir tan estresado, que según yo me hacía sentirme vivo. Hoy lo agradezco. Hoy agradezco la paz, hoy agradezco la serenidad, hoy agradezco el poder estar tranquilo. Pero también en ocasiones sucede que pierdo el sano juicio. Se me va. Entonces, ¿qué sucede? Que en ocasiones creo que puedo lograrlo solo, creo que no necesito a nadie más, creo que soy un ser independiente, empiezo con mis locuras y de pronto viene el recuerdo y me dice, en este momento puedo creer que nunca estoy solo, puedo experimentar el sentido de libertad que el tener un poder superior me ofrece. Fíjense qué bonita esta frase, me la voy a volver a repetir. Y les voy a decir por qué a veces me la repito, porque soy de mente difícil, ¿no? Alguna vez me dijeron cuando entré, el programa es un programa sencillo para mentes complicadas, y mira, que la mía es muy complicada. Entonces me dice, puedo creer que nunca estoy solo, puedo experimentar el sentido de libertad que el tener un poder superior me ofrece. Me recuerdo a mí mismo que el creer implica acción también y que desarrollaré mi fe si estoy dispuesto a practicarlo un momento a la vez. Fíjense que aquí es donde empieza esa parte de la acción. En la medida que yo pongo en acción en mí el programa me empieza a dar resultados. Puedo estar esperando, puedo pasarme un tiempo sentado, esperando y decir, esto no funciona, sigo exactamente igual que antes, pero voy a reuniones, no, me apadrino, no, leo, no. ¿Cómo pretendo tener algo diferente si estoy haciendo las mismas cosas? Einstein decía que hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes era un símbolo de estupidez. A veces en grupo decimos más bonito, ¿no? Símbolo de locura, ¿no? Porque si no me siento, también me siento, porque soy un jarrito de Tlaquepaque. Si no me hablan bonito, me enojo, ¿no? Si no me contestan cuando quiero, me enojo.
pero lo más bonito es yo decido qué quiero. En esa misma manera es que sigo avanzando y encuentro que el programa me dice, aquí tú puedes creer en lo que tú quieras, no te vamos a imponer una creencia. Si no crees en nada, también eres bienvenido. Es justamente lo que me hizo quedarme en el programa. Mi recaída más fuerte es el creer que yo lo puedo hacer solo, que yo tengo el poder, que yo soy omnipotente, que yo domino todo y que no necesito nada más ni a nadie, ni a que pueda superar ni que nada. Esa puede ser mi mayor recaída. Cuando estoy dentro de esa idea de omnipotencia, normalmente algo sucede que me recuerda que justamente yo solo no puedo hacer nada. Cuando sigo avanzando y entiendo esa circunstancia de vida, el mismo programa me recuerda lo siguiente. Me dice, en este momento puedo escoger mi propio poder superior. Puedo hacer a un lado todas las viejas creencias sobre quién no soy y ser quien soy, un hijo de Dios. Puedo recordarme a mí mismo que la fe en un poder superior se convierte en fe en mí y que mi recuperación se fundamenta en ser auténtico conmigo mismo y con mi poder superior. Hay algunas palabras que de manera natural cuando estoy en el programa, que practicando el programa, me causan un poco de comezón. La primera es honestidad, la segunda es responsabilidad, la tercera es compromiso. Y normalmente las tengo que practicar conmigo mismo, tengo que ser honesto conmigo mismo, tengo que ser responsable conmigo mismo, tengo que tener un compromiso conmigo mismo. Si en algún momento tengo este resbalón en cualquier área, no, no tiene que ser específicamente en la pareja, el trabajo, en la familia, los amigos, en cualquier área de mi vida que llegue a tener una recaída, normalmente lo primero que hago es buscar culpables, ¿no? O al efecto contrario, sí, claro, como siempre, no sirvo, como siempre, estoy haciendo las cosas mal. Y entonces empiezo a creer que estoy haciendo mal el programa, porque pues ya llevo tiempo en el programa, entonces se supone que ya superé esta etapa, se supone que ya me la sé, se supone que me han invitado a compartir y que les estoy compartiendo, ¿no? Pero eso es solamente mi ego lo que está hablando. Mi compromiso es conmigo mismo en atender la literatura. ¿Qué me dice la literatura? Darle una leída a la literatura, revisar qué está pasando, ser honesto conmigo, no ponerme en situaciones que puedan generarme un mal, no buscar personas que sé que voy a tener algún tipo de interacción que no va a ser el más adecuado, ni lugares. Durante algún tiempo de compartirles, durante algún tiempo evité una zona de la ciudad en la que vivo. Y es una zona muy grande, muy bonita. Durante años, de verdad, años evitaba siquiera ir. Era como tener la idea de dónde estaba la frontera, el borde, y no podía dar el paso. Sucedió que un día, acompañado de una muy querida amiga y compañera de grupo, logré poder atreverme a ir nuevamente a esa zona
Y fue muy satisfactorio porque iba acompañado nada más de ella, sino también de mi poder superior. Y fue recordar algunas cosas, vaya, em, logré, logré estar ahí. Al cabo de muchos años, la vida se encarga, el poder superior se encarga de llevarme a situaciones bien bonitas. Y les puedo platicar que hoy vivo a 10 minutos de ahí caminando. Puedo ir caminando. Y voy. Y realmente es algo muy bonito porque aún recuerdo, de vez en cuando llega esta forma de por qué no iba. Sin embargo, lejos de ir a autoflagelarme, es el hecho de disfrutar el espacio por el simple hecho de disfrutar. Finalmente es algo que he trabajado, es algo que pertenece a mi pasado y es donde está. Y es con base a ser honesto conmigo mismo. Los primeros tres pasos me sirven para afianzar qué necesito, hacia dónde quiero ir, empezar a identificar esta circunstancia de que no estoy solo, de que mi poder superior está conmigo, de darme cuenta que nunca dejó de estar. La circunstancia es que yo a veces en ocasiones no estaba con él o le daba la espalda. Es en esa misma forma en que las recaídas cada vez son diferentes. Puedo tener recaídas muy breves, puedo tener recaídas muy grandes, con mucha circunstancia, con mucho, mm, que puedan ser terribles para mi propia recuperación. Pero como les he compartido, lejos de sentirme que estoy haciendo algo mal, puedo entender e identificar exactamente qué está pasando. Es que otro folletito muy bonito, caja de herramientas de 12 piezas para las relaciones. Qué difícil es cuando necesito relacionarme con el de enfrente. En algún momento yo me acuerdo que buscaba quedarme en el grupo y decía, no sería más fácil que aquí acampara. Finalmente aquí no pasa nada, aquí me siento como en la panza de mi mamá, todo está a gusto, no me siento mal, no tengo que interactuar con nadie, todo está perfecto. Tengo mis compañeros y son a todo dar, entonces con ellos puedo lograr esto. ¿Qué sucede? En la medida que aprendí, aprendí que las tradiciones me sirven para relacionarme afuera con todas las demás personas, esas recaídas con las relaciones empezaron a ser diferentes, empezaron a ser más sencillas de llevarlas. Tenía una forma de poder eh, solventarlas. La parte importante es cómo aplico el programa con las personas que no están dentro del programa. La primera tradición nos dice, nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de coda. Dice una pareja interpreta la primera tradición para usar en las relaciones de la siguiente manera. Nuestro bienestar común debe ser lo primero. El crecimiento personal dentro de nuestra relación depende de la unidad. Dice, la primera tradición no significa que dejemos de lado nuestras necesidades. Si nuestras necesidades específicas en una relación dada no se satisfacen, esa relación siempre está destinada a fallar. En cambio, aprendemos a diferenciar entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Lo que la relación necesita casi siempre es más importante que lo que queremos, si queremos que la relación tenga éxito. Importante, aquí yo me acuerdo cuando llegué al programa y cada vez que alguien llega, alguien nuevo, me encanta, ¿no? Esta quinta tradición.
porque el grupo está precisamente para que el codependiente que aún sufre y sobre todo cuando logré identificar entre mis necesidades y mis deseos. Parte importante de lo que me ocurría cuando llegaba a tener estas recaídas era porque no estaban satisfechos mis deseos, no tanto mis necesidades. Cuando logré identificar la gran diferencia, dije, mira, uno es con base al ego, el otro es con base a lo que necesito. Yo, de verdad, de manera presencial a veces, de manera virtual, muchas veces se las digo a mis compañeros con mucho cariño. Eh, Mi necesidad es estar aquí, pero mi deseo no es estar con ustedes en fin de semana, es estar en otro lado, ¿no? Y lo digo honestamente, y lo digo de verdad, pero el hecho de estar en mi grupo es lo que necesito, es mi medicina, es lo que me hace sentirme bien, es lo que me hace estar bien, es lo que me permite identificar que aun cuando las circunstancias puedan ser muy difíciles, estoy seguro que voy a poder seguir avanzando. Otro elemento importante que puedo utilizar dentro de la literatura para poder avanzar en lo que son las recaídas es el semáforo de la recuperación. Fíjense que cuando nace este folleto, no tiene mucho, me empieza a explicar precisamente algunos elementos diferentes. En estos minutitos que me quedan, quiero revisar con ustedes lo que son las conductas, emociones, sentimientos, pensamientos y situaciones. Todo esto en conjunto me puede llevar a lo que podemos llamar la recaída perfecta. ¿Qué puede ser una recaída perfecta para mí? El decir el programa no sirve, el grupo no sirve, el poder superior no sirve, adiós. Y me doy de alta. Y empiezo a hablar pestes, empiezo a decir que esto no sirve. Lejos de ser un promotor, me convierto en un detractor. Y entonces nada funciona. ¿Qué tengo que hacer o cuál es la idea principal que he hecho? Para mí es definir qué conductas, emociones, sentimientos, pensamientos y situaciones son de riesgo para mí. Pero tampoco es el hecho de tener una lista completa y a la entrada de la casa de ustedes tampoco tengo un pizarrón que diga, acuérdate que tu conducta es esta y tus situaciones de riesgo son estas. No, yo sé, honestamente, yo sé qué sucede, yo sé hasta dónde puedo llegar. Una de las ventajas cuando hago mi cuarto y quinto paso, el cuarto paso me encuentro a mí, tengo un encuentro conmigo mismo y sé hasta dónde puedo llevar. Esto me da la oportunidad de conocer esta forma de conducirme. La emoción per se lo que busca es el movimiento, viene del latín motere, que significa es un sentimiento que llega, me inunda y me hace moverme. Esa es la emoción. Y me puede moverme para bien o para mal. Puede llevarme a una circunstancia no adecuada o a una práctica que no voy a poder tener, ponerle fin. En estos 4 minutitos dice conductas de riesgo. Puede incluir pensamientos obsesivos, fantasear interminablemente, permanecer en relaciones no saludables, aceptar sexo como sustituto de amor, intentar rescatar a otros, complacer a costa de nuestro bienestar personal, controlar situaciones. Esas son las conductas que me pueden llevar precisamente a diferentes formas que no voy a poder controlar en algún momento. Y con base en ello voy a tener un gran problema
sobre todo en cómo voy revisando y cómo voy haciendo que esto funcione para mí. El programa me da muchas formas, muchos elementos y quisiera compartirles algunas frases, pensamientos. Esto viene en nuestro folletito de Tomando decisiones en la recuperación, son afirmaciones positivas. Estas afirmaciones, al principio yo me acuerdo que las tenía en unas hojas, unas eh, notas bibliográficas, anotaba mis afirmaciones. Entonces, cuando me sentía muy mal, tenía a la mano, así inmediato, sacaba mis hojitas y las ponía a leer. Esas afirmaciones positivas. Y eso me ayudaba, me daba consuelo, decía, tranquilo, no pasa nada. Algunas de ellas dice, ya no me culpo por mi pasado, acepto la responsabilidad por mis acciones pasadas. Al dejar ir la culpa, reconozco la influencia que los demás tienen en mi vida. Con ayuda de mi poder superior, dejo ir la necesidad de estar a la defensiva. Hago las paces conmigo mismo y me sereno al aprender a perdonar. A medida que mi amor propio aumenta, acepto el amor de otras personas con mayor facilidad. Aplico el amor en mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Y aquí quisiera hacer un paréntesis en el hecho de la palabra, y quizás la pondría con mayúsculas. Y añadiría en lo que es bueno para mí, sin dañar al de enfrente, en lo que hoy necesito yo, en, en, en mi diálogo interno, qué fue lo que me dijo mi poder superior que hiciera. Otra parte importante, estoy lleno de tolerancia para mí mismo y para los demás. Mi comprensión y compasión aumenta todos los días. Tengo una profunda conexión con un poder superior que perdona. Estoy aceptando, amando y perdonando. Aquí yo le cambiaría un poco, diría, estoy aceptándome, amándome y perdonándome. En la medida que yo me caiga bien, en la medida que haga las paces con el que ve en el espejo todos los días, créanme, se los digo, de verdad, es maravilloso. Ya no estoy enojado con ese güey. Ya hicimos las paces, nos vemos muy a gusto, de vez en cuando nos sonreímos y tenemos una relación muy bonita. La última dice, a medida que confío en el poder superior y suelto mi miedo a los demás, el amor y la aceptación llena mi ser. Dos sentimientos no pueden ocupar el mismo espacio. Dos pensamientos, dos emociones. Hoy yo decido, para mí, lo mejor y es lo que busco que permanezca. Esa sensación de sentirme vivo, de estar tranquilo, de poder hacer cosas diferentes. Muchas gracias, les agradezco por su escucha y estoy a la orden si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Muchas gracias, Vladimir. Gracias. Muchísimas gracias por tu compartimiento, compañeras y compañeros. Pueden abrir su micrófono para darle un aplauso a Vladimir por todo lo que nos regala en su compartimiento, los que estén en sus posibilidades. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Vladimir. Muchas gracias, Vladimir. Gracias. Bueno, compañeras, entonces, pues vamos a hacerle llegar bueno, primero vamos a ir a las preguntas, ¿sí? Tenemos manitas levantadas, pueden levantar su mano si quieren hacer alguna pregunta y también pueden escribir en el chat
Vamos a ir dando turnos para el chat y para las manitas levantadas. Adelante, compañeras. La primera manita levantada sería Karina P. Adelante, Cari. Tratemos de que las preguntas sean concisas para dar paso y oportunidad a todos nuestros compañeros. Muchas gracias, gracias compañeras por el servicio. Gracias, Vladimir, un placer escucharte como siempre. Eh, pues mi pregunta sería, yo, como codependiente solía o suelo todavía en algunas ocasiones lacerarme mucho cuando recaigo. Siempre he tratado como de, no sé, eh, me regala mucho mi madrina esta parte donde dice, pues, es progreso, no perfección, pero aún así tiendo mucho a lacerarme cuando cometo un error, me castigo mucho y quería preguntarte si tienes alguna recomendación que me pudieras hacer o cómo lo maneja Vladimir desde su perspectiva en su vida diaria. Muchas gracias, muchas gracias. Primero, me doy cuenta que efectivamente no, eh, yo agregaría, y de verdad muchas veces lo he compartido, tiempo no es recuperación, ¿eh? Por mucho que diga, tengo tantas 24 horas en el programa, no significa que ya estoy libre de culpa y que ya no cometo errores y que, ¿no? ¿Cómo lo hago? Identifico qué hice mal, por qué me estoy sintiendo así y sobre todo también identifico eh, si es mi parte o si no tengo vela en el entierro. Esto es, finalmente voy a seguir sintiendo, voy a seguir teniendo relación, voy a seguir teniendo esta idea de poder relacionar con las demás personas. Pero en mucho a veces puede ser mi mecanismo de defensa de haber puesto un límite y que la otra persona haya reaccionado de manera diferente. Eso pasa, me pasa a veces en ocasiones cuando pongo un límite y las personas no lo esperan, o no esperan la respuesta, o no esperan que les diga que no. Anteriormente, cuando hacía eso, la reacción me rebotaba y decía, ¿estaría haciendo bien? No estoy siendo demasiado duro. Entonces, lo que hoy hago es identificar cuál es mi participación, si, si puedo resolver algo o no, y lo demás lo suelto. Ya no me ocupo, ya trato de no darle demasiado espacio a alguna circunstancia que no lo merite. Espero haber respondido. Muchas gracias, Vladimir. Con mucho gusto. Muchas gracias por tu pregunta, compañera. Gracias, Vladimir. ¿Tenemos alguna preguntita en el chat? Parece que no, ¿verdad? No, compañera, no hay ninguna hasta el momento. Bueno, entonces, ¿quién seguiría, Ivonne? Clara Luz. Buenas tardes, yo soy Clara Luceme y estoy trabajando sobre mis conductas codependientes. Y bueno, aquí mi pregunta sería, bueno, yo te comparto un poquito que ahorita estoy entrando en una relación nueva en donde siento pues que esta persona sí es diferente a lo que he tenido anteriormente, pero ahora mi pregunta va es de cómo, por ejemplo, tú cuando entras así a otra relación, pues sí te das cuenta de que estás en esa, justamente en esa recuperación y no estás recayendo justamente con personas que pues estás así, que has estado anteriormente, ¿no? O sea, cómo identificar que no estás recayendo en esas conductas? Ok, voy a, lo voy a hacer más general. En qué sentido? Hoy yo lo veo en relaciones con todas las personas con las que convivo.
Lo primero y lo más importante para mí es identificar que no estoy resolviéndoles problemas que pueden ser, no estoy resolviendo cosas que pueden ser por ellos mismos. Lo segundo es eh, escucho, pero tampoco me convierto en el confidente o en el bote de basura. Eh, el siguiente paso sería poder identificar efectivamente am, cómo me siento honestamente conmigo. O sea, hacer una evaluación muy pequeñita conmigo mismo de decir, me siento cómodo, ser honesto. Por eso hablaba de estas palabras fuertes: honestidad, compromiso y responsabilidad. Ser honesto conmigo, me siento bien, me siento tranquilo, y sobre todo el hecho de no dejar volar la imaginación y de pronto ya verme, en el caso de la pareja, ¿no? La casa, perros, hijos, la camioneta, ¿no? Ir un día a la vez, poco a poco. Eso no significa que no vaya a construir algo, simplemente es sobre qué base voy a construir. Entonces, es lo que yo hago normalmente, es la forma en la que identifico y dejo que las cosas pasen. Tampoco tengo que estar midiendo qué hice hoy, cómo lo hice. Sale de forma natural y yo mismo me doy cuenta. Y eso sí, tengo que ser muy honesto conmigo, porque si no puedo irme y sacar mi lado codependiente y arruinar cualquier relación nueva que pueda tener. Es lo que te podría compartir. Muchas gracias, Vladimir. Con mucho gusto. Creo Sí, que hay ya hay preguntas. preguntas en el chat. Adelante. Sí, gracias, dice Mar. Buenas tardes. Gracias, Vladimir, por tu compartir. ¿Cómo trabajar la obstinación por la culpa y la vergüenza? Esa es la pregunta. Ok, qué buena pregunta. Culpa y vergüenza. Yo cuando llego al grupo es lo que tenía tatuado en la frente. Culpa y vergüenza, ¿no? Culpa, todo lo hago mal. Y vergüenza, ¿no? Qué pena si se enteraran de mis más oscuros pensamientos, ¿no? ¿Cómo los trabajo en la tribuna? Justamente, platicando, identificando qué sí me toca y qué no me toca. Lo que sí me toca lo puedo trabajar en tribuna, lo puedo trabajar con mi padrino o madrina de uno a uno. Y la vergüenza, puedo entender el hecho de tener eh, cierta vergüenza en el hecho de creer que me van a dejar de querer si saben quién soy o si me conocen. Y ha sido todo lo contrario. Cuando empecé a ser yo mismo, es cuando las personas más se acercaron, ¿no? Entonces, em, lejos de tener esa idea preconcebida de estar identificando, esto es culpa, esto es vergüenza, esto es culpa, esto es vergüenza, es muy cansado. Lo que hago es lo suelto. Practico el desapego. ¿Por qué practico el desapego? Porque entre más suelto, más recibo. Suelto y recibo. Por eso les comentaba, les compartía de pedir desde la abundancia, no desde la carencia. Es otra cosa. La práctica del desapego me ayuda a quitarme lo que me sobra, que no necesito. Y algo que no necesito es culpa y vergüenza. Es lo que te puedo compartir, man. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, Vladimir. ¿Quién seguiría con su manita? Seguiría Juan Pablo. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias por compartir, Vladimir. Yo quisiera preguntarte
Y obviamente con el trabajo del programa me doy cuenta que en la medida que lo pongo en práctica, puedo identificar lo que son mis recaídas y como lo dice y como lo he aprendido aquí en CODA, identificar que en ocasiones puede ser estas recaídas hasta mortales, ¿verdad? Que me pueden llevar a la muerte y lo he vivido. Pero hoy le quiero preguntar al Vladimir, no al actual, sino al que llegó al programa hace 24 horas y cuáles eran sus recaídas o cuál era su recaída más recurrente en aquellos tiempos y qué hacía el Vladimir de aquellos tiempos, no el de ahora que ya tiene muchas herramientas y que conozco y que practica el programa. Eso es lo que quiero preguntar. Intolerancia. Era totalmente intolerante. Me daba flojera platicar con cualquier tipo de persona que no estuviera a cierto nivel intelectual. Así. Muchas gracias. Sí, sigue una pregunta del chat. Dice, hola, soy Sara en recuperación. Muchas gracias por el compartir y el servicio. Ella tiene dos preguntas. La primera dice así, ¿cómo reconocer la diferencia entre deseo y vergüenza si mi niña interior aún está muy herida? Esa es la primera. Y la segunda es, en tu experiencia, ¿cómo fue tu proceso de perdonarte a ti mismo? Yo ya sé que es necesario hacerlo y no sé por dónde empezar. Solo identifico un gran miedo para reconocer el gran daño que me he hecho a mí mismo. Eso es todo. Perdón, me equivoqué, soy quien hizo la pregunta, me equivoqué en la primera entre el deseo y la necesidad, ¿no? Cuando hablaste del deseo es el del ego y la necesidad supongo es más del espíritu o de la vida real, pero en este caso que hay todavía tantas heridas en camino, ¿cómo distinguir entre el ego y la necesidad? Con mucho gusto, Sara. Gracias. Fíjate qué interesante. Eh, en mi caso, la forma en la que puedo identificar entre deseo y necesidad es qué me puede llevar a una práctica espiritual. Em, Mi deseo en ocasiones es estar en la playa, bien a gusto, asoleando. ¿Y qué hace mi necesidad? Me lleva a grupo, y ahí estoy con mis compañeros compartiendo con ellos. Ese es mi deseo y mi necesidad, en una forma muy sencilla. Ahora, si vamos un poco más adelante, la forma en la que puedo identificar esos elementos es justamente después de que he realizado mi cuarto paso. El cuarto paso me da una radiografía de ese momento. Eso no significa que está bien o está mal, es lo que necesitaba encontrar en ese momento y es lo que me da la vista entre la necesidad y el deseo. Normalmente el deseo va a ser algo, en mi caso y percepción, es algo que es muy rápido, que es muy fácil de conseguir, que obtengo, que es muy fugaz. Sí, ese es el deseo para mí. La necesidad parte del hecho fundamental, por ejemplo, no quiero entrar en aspectos ni filosóficos ni teorías. Hay una pirámide de Maslow que establece necesidades básicas y la voy a establecer: hidratarme, comer y dormir. Esas serían mis necesidades. Si cumplo esas necesidades, puedo seguir avanzando. Y obviamente voy sumando de algunas otras. Entonces, esa es la forma en la que yo lo puedo identificar. Obviamente, yo tengo muchas heridas, muchísimas. En la medida que las he ido identificando, puedo saber exactamente qué herida me está pidiendo, qué dulce rápido, qué acción rápida o qué elemento muy rápido para satisfacer esa, para querer tapar
esa herida, ¿no? Sin embargo, cuando estoy trabajando, la enfermedad y las heridas van a estar muy abiertas. Sin embargo, en la medida que las voy tratando, en la medida que me voy tratando bien, justamente empieza este proceso de perdonarme. En la medida que hago las paces con mi pasado, entiendo que hubo cosas que hice, pero que ya no estoy haciendo. Automáticamente puedo pensar que ya avancé. En muchas ocasiones puede darse el caso que encuentre personas que me digan, tú antes hacías esto, ¿por qué ahora ya no lo haces? Simplemente porque ya no quiero, o porque no me satisface, o porque me hace daño. No significa que por el pasado antes lo hacía, ahora lo tengo que seguir haciendo. Lo que comentaba Pablo hace un momento, ¿no? ¿Cómo llevo el programa intolerante? Con una soberbia intelectual impresionante. ¿Qué hago ahora? Enseño, por eso doy servicio. La forma que encontré de perdonarme toda esa soberbia intelectual en cómo poder perdonarme, primero a mí, enseñando. Y es algo muy satisfactorio. Y con base en ello he ido subsanando poco a poco las heridas. Es lo que te podría compartir, Sara. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, compañera, por tu pregunta. Gracias, Vladimir. ¿Tenemos otra pregunta de alguna manita levantada? ¿Seguiría una Sí, manita claro. levantada? Verónica C. Hola. Gracias, compañera. Buenas tardes, Vladimir. Mi nombre es Verónica C. Soy una codependiente en este maravilloso mundo de la recuperación. Y de antemano, pues agradezco mucho este compartir. Me regala mucho y al mismo tiempo me da una noción precisamente de que no me puedo yo confiar de una recuperación como tal, porque evidentemente yo estoy aprendiendo todavía mucho y me falta buen camino por recorrer, pero algo que me gustaría este, puntualizar, yo tengo una forma en la cual empiezo con proyectos. Soy una persona que a mí me gustan los proyectos de alguna forma de negocios y seguir aprendiendo, seguir metiéndole a mi cabeza cosas que me aporten y que no me sigan haciendo pensar en cosas que me desaporten mi oscuridad. Pero soy una de las personas que empiezo con algún proyecto, lo veo muy grande, inclusive me meto en el hecho de que estos proyectos, por llamarlos así, solamente son tipificados para hombres en algunos. Empiezo muy entusiasta, empiezo, según yo, muy disciplinada y de repente ya llego ni a la cuarta parte de un proyecto. Ahorita estoy estudiando para poder ser una persona a la cual se dedique a la venta de casas. Entro, por llamar así, entro muy entusiasmada y de repente, metafóricamente veo en mí una muralla donde simplemente entro en frustración y aunque sé que podría yo seguir y podría yo realizar algo, ahí me paralizo. Y todo el entusiasmo, todo el júbilo, todo eso se desvanece y empieza en mi mente a manejarse el formato nuevamente y ir a esa niña nuevamente y ver, eres una burra, no vas a poder, esto no es para ti, tú no podrías tener la capacidad. Entonces, a mí me gustaría, Vladimir, que me compartieras cómo le has hecho tú para poder de alguna forma vencer esos obstáculos, los cuales a mí me han generado sabotajes, porque es lo que estoy notando. Entonces, pero me llevan más allá. Hoy, como le comentaba a mi hijo, estoy pasando por una recaída porque tengo depresión. Tengo depresión y la identifico, pero como lo mencionaste tú, ahorita mi remedio, mi dosis de sanidad es estar aquí. Pero aún así
No sé si me expliqué, hasta esta gesticulación de palabras entran en mí por lo mismo, porque está en mí este obstáculo hasta para expresarlo. Con mucho gusto, cuando en algunos momentos empiezo a tener proyectos, el que sea, en ámbito laboral, personal, de pareja, sea, cualquier tipo de proyecto, he aprendido algo que usaban los romanos. Ellos decían, divide y vencerás. ¿A qué voy? Si yo veo el proyecto en su conjunto, me da miedo, es demasiado, me va a requerir mucho tiempo, mucho recurso propio, eh, y no sé cuándo voy a acabar. En cambio, si empiezo a partir el proyecto en pedacitos y empiezo a atender parte por parte, llega el momento en el que me doy cuenta y el proyecto lo he avanzado lo suficiente hasta que ya lo terminé. Y entonces no tengo el pretexto propio de decir era demasiado. Parte de mi autosabotaje puede ser ese, el decir es demasiado grande, tengo toda la actitud, pero se me acaba la gasolina. Ujú. En cambio, si lo hago de esa manera, en mi caso lo he visto y he avanzado bastante bien. He logrado terminar los proyectos, he logrado incluso identificar diferentes formas de cómo irlo abordando y sigo avanzando. Eh, es lo que te podría compartir y estoy seguro que lo vas a lograr. Gracias, Gracias, Vladimir. Vladimir. Gracias, Mucho Vero. gusto. Hay Gracias. más preguntitas. Sí, pregunta de chat. Viviana V. Hola, soy Viviana V. Soy codependiente. ¿Cómo es ver las cosas desde la carencia y la abundancia? ¿Puedes poner ejemplos? Con mucho Esa es gusto. la pregunta. Claro que sí, Viviana. Fíjate que ver las cosas desde la carencia es decir, eh, tengo poco y si lo utilizo en este proyecto me voy a quedar sin nada. Ese es verlo desde la carencia. Si lo veo desde la abundancia, es, tengo este proyecto, tengo esta necesidad, pido lo que necesito porque tengo la certeza que desde donde lo estoy pidiendo no se va a acabar, no se acaba, siempre hay. Con esa idea en mente es que puedo ir haciendo diferentes cosas, puedo ir avanzando. Esto normalmente lo hago en conjunción con el poder superior. Normalmente, ¿qué le pido? Dame paciencia, dame tolerancia, dame la suficiente fuerza para que no me gane la frustración. Ayúdame a aprender del problema, ayúdame a aprender de esta situación, de este nuevo eh, proyecto que está saliendo. Te voy a platicar una historia muy breve. Hace como 2 meses, eh, por parte profesional, eh, mandaron un mensaje en el que yo leí, porque aparte iba manejando, yo leí que nos estaban invitando a una conferencia en cierto lugar. Entonces dije, pues yo me anoto, ¿no? Normalmente nos dan pocos lugares, entonces dije, pues quiero ser de los primeros 5 o 10 para tener un lugar a este apartado. Entonces dije, yo me anoto, muchas gracias. Pasó media hora, llegué al lugar al que iba y me responden en privado y me dicen,
Qué bueno que te anotaste. Muchas gracias por ser la voz experta que va a platicar, que va a dar esta conferencia ante este público, bla, bla, bla. Entonces, cuando me puse a leer, dije, ¿qué hice? Leí mal. No era, no era el asistir a una conferencia, era dar la conferencia. Obviamente entré en pánico, eh, me puse a preocuparme. Si hubiese estado, perdón por el camotero, permítanme. Si hubiera estado en la pregunta o en la fase de la carencia, hubiese dicho, no tengo recursos suficientes como para solventar esto que de manera eh, sin pensar lo hice. ¿Qué sí hice? Me senté conmigo mismo, con mi poder superior y le dije, vamos a hacer esto, ayúdame, dame el suficiente conocimiento, dame la suficiente forma para dar cabida a lo que se requiere en esta conferencia. Y afortunadamente me fue muy bien y fue con base en ello. Y lo que pedí se me dio porque estoy en la idea que lo que pido es desde la abundancia, no es desde la carencia, no es desde el pensamiento de se va a acabar, tengo poco. Yo cuando pido tolerancia pero toneladas de tolerancia, paciencia igual, porque sé que no se acaba. La frase de dame un poquito de tolerancia, no, eso no me funciona, es dame suficiente. Dame poquita paciencia, tampoco es dame suficiente. ¿Por qué? Porque soy suficiente. Entonces, de esa forma en la que voy cambiando mi pensamiento, todo cambia, todo me ayuda. Espero haber respondido a Viviana. Sí, gracias. Gracias. Hay Gracias, otra Carmen. pregunta. Dice Sue. Hola, soy Sue. Sanando conductas codependientes. Mi pregunta es, hablaste de deseo y necesidad. ¿Cómo lograste en tu recuperación identificar esto como una compulsión? Porque desde mi perspectiva, ambas se pueden complacer, no desde la compulsión, siempre y cuando se realice con responsabilidad. Coincido con el hecho de aquí es importante hablar de la compulsión y hablar de compulsión, ¿a qué tengo la compulsión? Porque puedo estarme justificando, puedo decir, no importa. Yo, por ejemplo, puedo tener una compulsión al pan o al azúcar o a cierto tipo de persona, ¿no? Y esa compulsión viene ligada a mi cerebro y dice, este es deseo, el querer satisfacer esa compulsión desde mi óptica. Necesidad es algo que necesito. Como lo comentaba, tomar agua, comer, descansar. Lo otro es satisfacer un pulso. Entonces, para mí son diferentes. Es lo que le puedo compartir a su. Gracias. Hay otra pregunta. Dice Sara, si todavía hay tiempo y es posible preguntar algo más, dejo esta pregunta. Hablaste de sentir que algo estaba mal cuando empezó a... Ay, Dios mío, a ver. Hablaste de sentir que algo estaba mal. ¿Cómo? Cuando empezó a cesar la ansiedad, yo empiezo a reconocer que tengo adicción a estar mal. No me la creo cuando empiezo a ver más ordenada mi vida y más serena. ¿Cómo hiciste tú para irte habituando a un nuevo estado emocional y dejar ese estado constante de angustia o ansiedad?
Muy buena pregunta, Sara. Es una transición natural que se va dando en el grupo y que así lo sentí yo. Yo cuando llego al grupo llego con un hoyo en el estómago. Yo parecía dona, ¿no? ¿Por qué? Por la ansiedad, justamente la ansiedad, la preocupación, la frustración, todo, todo, todo. Una idea primigenia en mi familia era, eh, no puede estar todo bien, no puedo estar tranquilo porque algo va a pasar, algo va a estar mal. Después de un bien viene un mal. Era la idea primigenia. Entonces yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puedo sentirme bien? ¿Por qué tengo que estar siempre en el hecho de sentirme mal? De tener esta necesidad de la preocupación, la frustración, la negación, el estar al pendiente, el no sentirme feliz. Es una condición heredada y es una falsa creencia, es un defecto de carácter. Afortunadamente el programa Paso 7 me invita a, a que haga entre el 6 y el 7 me invitan a que vea esos defectos de carácter y le diga a mi poder superior, llévatelos. El problema es que cuando se los lleva, dices, ¿y ahora con qué me quedo, no? Esa es la parte divertida que tengo, ¿no? Es un miedo espantoso, es un miedo a lo desconocido, ese es miedo, era mi miedo el que hablaba, mi miedo a sentir algo diferente, mi miedo a no tener esa sensación natural. Es como he visto personas que me comparten que ellos viven con dolor, ya se acostumbraron a vivir con dolor. Y cuando se les quita ese dolor, dicen, no, es que hay algo raro, no, es que no me siento completo, como que me hace falta algo. Pues sí, hace falta la frustración, la ansiedad, la infelicidad, la soledad, la lástima, ¿no? O sea, bueno, aquí no puedo seguir, pero el punto es, yo decido cómo quiero estar. Y la verdad, prefiero estar tranquilo, sereno, en paz, a seguirme sintiendo angustiado, frustrado, etcétera. Porque eso incluso hasta en mi propia persona se notaba, ¿no? Entonces es poco a poco. La verdad es que es algo que se da de manera muy natural. Y un día de pronto abrí los ojos y dije, esto está perfecto. Qué bonito es sentirme así. Hoy decido sentirme así. Es tanto como empezar a tener un hábito. Por ahí dicen que después de 21 días de hacer algo consecutivamente, se convierte en un hábito. Después de 21 días de sentirme feliz, hoy me siento feliz. Estoy muy tranquilo. Y la verdad es que prefiero estar así. Es lo que te podría compartir, Sara. Gracias. Ya no hay manitas levantadas. Blanquita, ¿hay más No, Pero preguntas en el chat? hay sí. una mano levantada de Elizabeth. Ujú. Ah, sí, perdón. Buenas tardes, yo soy Elizabeth y soy codependiente. Hola, Elizabeth. Muchas gracias por el servicio. Es la primera vez que entro a este grupo. Me gustó mucho escucharlo, aunque entré tarde, pero me sirve mucho. Am, Tengo pocas horas aquí y yo tengo una pregunta. Estoy aprendiendo acerca de los patrones de conducta. Mirando los patrones de conducta, reconozco los patrones que yo traigo, los que he tenido a lo largo de mi vida, pero me conflictúa algo que no sé si tenga sentido en este momento, en mi cabeza lo tiene, pero es obviamente cambiar esos patrones de conducta que yo tengo, pero cómo verlos reflejados en los demás y que el día de mañana no se me haga un juicio en donde yo tenga que ir etiquetando a las personas. Y lo primero que yo mire en ellos o estas personas sea el psicoanálisis de tienes patrones de conducta y yo deje la esencia mía en el aspecto en el que, por ejemplo, yo soy cursi o soy romántica y muchas de las cosas que veo ahorita tienen mucho de codependencia.
¿En dónde está la línea en donde yo voy a separar eso y voy a dejar, no sé, de ser esa persona romántica, no sé, cursi que yo soy y mirar las cosas de una manera sana en donde deje de expresarme de esta manera para dejar de verme codependiente o de alejarme de personas que traigan esos patrones también como yo? No sé si tenga sentido mi pregunta. Eh, sí, son preguntas que me hice yo también al principio y sobre todo tienen que ver con el paso 6 y 7, justo lo que comentaba hace un momento. Eh, puedo llegar a tener ciertas creencias, puedo llegar a tener ciertas formas en las que creo que es mi esencia, pero finalmente son conductas aprendidas. Con el tiempo me fui dando cuenta de que podía tener algunas otras formas de expresar lo mismo que sentía sin que fuera con esta base de necesidad de aceptación o de protagonismo. Eh, es algo muy relevante el yo poner mis propios límites y sobre todo identificar qué necesito. Algo importante va en función de lo que yo necesito, no es tanto en lo que los demás necesiten. En la medida que he ido avanzando en el programa, las personas, muchas personas se han alejado, algunos otros han llegado, algunos otros me han dicho, es que ya cambiaste o eres diferente o haces esto o haces el otro. Pues sí, porque ahora veo por mí y decido si quiero o si puedo ayudar. Cuando antes hacía el todo, decía que sí, que sí, que sí. Entonces, lo que yo hice fue ir con calma, ir, ir conociendo el programa y poco a poco me fui dando cuenta que sí podía ser para mí y hay cosas que se quedaron y otras se modificaron. Es lo que te podría compartir, Elizabeth. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Gracias, compañeros y compañeras a todos por las preguntas. Bueno, por respeto a nuestro tiempo, nuestra reunión pues tiene que concluir. Muchísimas gracias, Vladimir, por todo lo que nos regalas, todo lo que nos compartes. Para mí es muy, muy valiosa toda la información. Y bueno, aquí te haremos llegar tu Claro. reconocimiento por tu compartimiento. Pues muchísimas gracias. Gracias por todo. Y bueno, vamos a hacer cierre de nuestra reunión. Y tenemos los avisos, ¿verdad, Ivonne? Sí, Caro, de buena voluntad. Le deseamos feliz aniversario a Selene, Lucis, Loisa, Belén, Didi, Angie, Leticia, Angie, Bombe, Gabriela. Le recordamos la Junta de Café. Grupo Renacer con Amor te invita a su Junta de Café. Recuerden que Frida es el sábado 28 de julio.